tiempo. La ciudad de Puebla tiene actualmente cerca de 3.200.000 habitantes en toda su zona urbana. Y es una ciudad moderna y siempre en progreso. Pero aquí, todo esto tuvo un inicio. Fíjate que hace mucho tiempo, sí, casi 500 años, en 1531, cuando los españoles tenían 10 años de conquistar México, estas tierras que hoy pisas estaban casi desocupadas. Los antiguos mexicanos le llamaban Cuetlaxcuapan, el lugar donde las serpientes cambian de piel. ¿Te imaginas cómo era esta hermosa tierra con los volcanes que la rodean? Sus cerros, sus ríos, sus bosques. Solo había unos pequeños caseríos por aquí y por allá. Claro, por eso la escogieron para que aquí construyeran un poblado donde vivieran muchos de los españoles conquistadores, que andaban por estas tierras sin oficio ni beneficio, haciendo maldades o vagando por todos lados. Exacto, por eso este proyecto de una nueva ciudad fue un experimento totalmente humanista, pues en medio de la conquista española llena de violencia, dominación y muerte, surgía aquí la posibilidad de trabajar, sembrar la tierra, producir lo que se necesitaba para la Nueva España, formar nuevas familias y hacer una comunidad dispuesta a vivir en paz, productiva y generadora de arte y cultura. Tuvo tanta importancia el proyecto que llegó a oídos de la reina Isabel de Portugal, quien era la esposa del emperador Carlos V, y gobernaba en toda Castilla, en ausencia del emperador, pues ella se entusiasmó tanto con la idea que la aprobó de inmediato. Pues sí, y fue precisamente aquí en el Zócalo que se llamó Plaza Mayor, y luego Plaza de Armas, donde se empezó a levantar la nueva ciudad. Los frailes, en acuerdo con don Juan de Salmerón, pidieron que a esta nueva ciudad se le llamara Ciudad de los Ángeles, lo cual la reina Isabel de Portugal aceptó y la nombró oficialmente así, Ciudad de los Ángeles, aunque luego la llamaron la Ciudad de la Puebla de los Ángeles, porque al proceso de construir una ciudad le llamaban en esa época hacer la Puebla, y así le decían también, la Puebla de los Ángeles. Y después solamente Puebla. ¿Ya los viste? Ahí van los cuatro en esa sola unidad. Pues más chido para ellas, solito. Ni tanto, van bien tristes. Al llegar a la esquina del lado izquierdo, admira la pequeña iglesia de San Juan de Letrán, conocida como el Hospitalito, pues fue el primer hospital que tuvo la ciudad. Era chiquito y al inicio era para mujeres y hombres. Después se quedó solo para las mujeres, pues se hizo el Hospital de San Pedro para los hombres. Al recorrer las calles de Puebla, te invitamos a ver con detalle las fachadas, los portones, los balcones, los remates superiores de las casas. Observa unos simpáticos balcones de esquina y muchos balcones con su barandal de relieve. Fíjate que en el centro histórico se conservan 2.619 casas y edificios catalogados como patrimonio edificado de la ciudad, de estilos variados según la época de su construcción, renacentista, guerreriano, barroco, barroco poblano, churrigueresco, neoclásico, neocolonial, californiano, art nouveau, art déco, moderno y contemporáneo. Toda esta muestra de arte y arquitectura está reunida en esta ciudad. En la esquina del lado izquierdo podrás ver el templo de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, que antes fue un gran convento, donde vivió la monja concepcionista María de Jesús Tomelín, a quien le decían el Lirio de Puebla. Vivió en este convento hace más de 400 años y aún es recordada y venerada por sus buenas obras, su misticismo y sus milagros, aunque no llegó a ser beatificada por la Iglesia Católica. Y ahora mira a tu lado izquierdo, la Casa del Deán. El Deán era el título de la persona que gobernaba la catedral a fines del siglo XVI, que en ese tiempo era don Tomás de la Plaza. Esta casa es el edificio civil más antiguo que se conserva en la ciudad, de estilo renacentista, pues se terminó en 1580. Tal como lo dice en la parte superior, mira. Lo más importante es que en esta casa se logró rescatar una de las joyas de arte de esta ciudad, los frescos no religiosos de estilo renacentista,
quizá mejor conservados en toda la América del siglo XVI. Ahora a la derecha está lo que se llamó el Palacio Episcopal, famosísimo en su tiempo por ser la sede de los obispos y alojar a visitantes distinguidos, como Agustín de Iturbide, cuando declaró aquí la independencia de México en 1821 y degustó por primera vez los chiles en nogada. También fue sede del cuartel general del Ejército Mexicano Liberal durante el largo sitio de 62 días que sufrió Puebla en la intervención francesa. En 1863, aquí se entregó la ciudad a los franceses después de quedarse sin alimento ni parque de guerra con que defenderse. Claro, un año después de que los habíamos vencido en la batalla del 5 de mayo. Y eso dio paso a que nos vinieran a gobernar los emperadores Maximiliano y Carlota, que en este edificio también fueron recibidos y hospedados. Fíjate bien en su fachada que se extiende a lo largo de toda la calle. Tiene el típico estilo barroco poblano de los siglos XVII y XVIII, cubierta de ladrillo rojo, con incrustaciones de azulejo de Talavera, que en ciertas horas del día y en cierta posición brilla como el oro o el cristal. También estamos ante la majestuosa Catedral de Puebla, sin duda una de las más grandes e importantes de toda América. Como habíamos dicho, su primera etapa de construcción se terminó al cerrar la cúpula y las bóvedas, en 1649. Luego seguiría su segunda etapa, que fue levantar la torre norte, es decir, la que ves en el extremo izquierdo de la catedral. Ambas torres tienen 70 metros de altura y son de las más altas de todas las catedrales de México. Además, solo la torre norte tiene campanas. ¿Sabías que son 18 campanas y entre ellas está la famosa campana María de la Concepción? Los poblanos la llamamos campana María. Pesa 8 toneladas y media y mide 2 metros de diámetro. Al no poder subirla por la tremenda dificultad de su peso, después de muchos intentos, cuenta la tradición que una noche un grupo de ángeles vino y subieron la gran campana hasta su campanario, sorprendiendo al día siguiente a todos los pobladores de la ciudad. Ahora haremos una parada ante la oficina de turismo y enseguida continuaremos nuestro recorrido. Derecho, vamos recorriendo las magníficas fachadas de lo que fueron los colegios y seminarios de San Pedro y San Pablo, San Juan y San Pantaleón. Aquí se enseñaban desde el siglo XVI filosofía y teología, griego y latín, gramática y canto. Fueron ampliados por Juan de Palafox y Mendoza, quien instituyó, además que se enseñaran también las lenguas indígenas más importantes de la región, para que los curas hablaran al pueblo en su propia lengua. En el interior de uno de estos edificios está la bellísima Biblioteca Palafoxiana, que se inició con la donación de 5,000 libros de Juan de Palafox, y luego se fue complementando con otras colecciones de libros, hasta alcanzar cerca de 40,000. Algunos son verdaderas joyas de literatura y de imprenta, con grabados e ilustraciones del siglo XVI al XIX principalmente, y lo mismo la hermosa estantería tallada en madera, conservada intacta desde la época. Es un lugar obligado a visitar, dentro de lo que hoy es la Casa de la Cultura. Te recomendamos que por tu seguridad durante el trayecto no te pongas de pie y no saques las manos ni la cabeza por los costados, para que disfrutes completamente seguro este paseo. Vas a ver el típico callejón de los sapos.
con sus hermosas casonas del siglo XVII la mayoría, y a la derecha está la plazuela de los Sapos. En este barrio abundan los comercios con antigüedades, baratijas, muebles viejos y curiosidades. Los sábados y domingos salen los anticuarios a la calle y a la plaza a vender todo lo que llama la atención a los amantes de la historia y las chácharas antiguas. Oye, ¿y qué tal la famosa cantina de La Pasita, aquí en la esquina a la izquierda? Claro, no puede faltar el pasar a tomarse una copita del famoso licor de La Pasita, con sus variedades de licores como la sangre del diablo, una china poblana o un charro con espuelas. Y otros licores que además de ser muy sabrosos, los disfrutas en un ambiente tradicional y dicharachero. A veces te pueden preguntar, ¿la quiere para cuántas cuadras? O sea, ¿a las cuántas calles quieres caer luego de tomar tu pasita? No. Y para los audaces hay un reto y una anécdota. Hace unos años se publicó que aquel que lograra tomar 100 pasitas no pagaba la cuenta y ganaba un premio. Vino un valiente con ganas de llevarse el premio y empezó a tomar sus pasitas, y ya muy cerca de llegar a las 100, no pudo más y tuvo que venir la ambulancia para llevarlo al hospital. Tenemos enfrente de nosotros uno de los barrios más antiguos de Puebla, el barrio de Analco, que quiere decir en lengua náhuatl, al otro lado del río. Sobresalen las torres de su templo, dedicado al Santo Ángel Custodio. Cuando se fundó la ciudad de Puebla, aquí les dieron lugar para vivir a los obreros, albañiles y artesanos que eran indígenas y trabajaban en las obras de construcción de la ciudad. Actualmente, los sábados y domingos, el parque se convierte en un animado tianguis y es punto de reunión para comprar artesanías populares, locales e incluso algunas piezas de arte popular de hierro, latón, madera, esculturas o pinturas. Aquí al lado derecho está el antiguo puente de Obando. En la época virreinal pasaba por debajo el río de San Francisco y cruzaban por él los pobladores indígenas para ir a la ciudad y volver del trabajo, con sus carretas, mulas o simplemente a pie. Hoy es un símbolo de Puebla, pues quedó como testigo de todas las épocas, desde su fundación hasta nuestros días. Se le llamó Puente de Obando porque conectaba con la casa de don Agustín de Obando. En el camellón del Boulevard 5 de Mayo está una escultura de arte contemporáneo del reconocido escultor mexicano Sebastián, realizada en lámina y pintada de amarillo. Representa al Ángel Custodio, como un símbolo del barroquismo de la Puebla de Los Ángeles, visto desde la óptica del arte abstracto de la modernidad, instalado en el año 2003. Su autor, Enrique Carvajal, mejor conocido como Sebastián, es un escultor mexicano famoso en el mundo por sus obras monumentales. Podrás ver el conjunto de la plaza comercial Paseo de San Francisco y el centro de convenciones de Puebla. En un inicio, fueron las primeras huertas de la ciudad, que eran parte del convento franciscano. Luego un lugar de esparcimiento llamado el Estanque de los Pescaditos. Y después, ahí se levantaron fábricas de hilados y tejidos que cayeron después en el abandono. Hoy vuelve a ser un jardín para el esparcimiento y salas para el arte y la cultura. El centro de convenciones fue parte de un gran proyecto de rescate de vestigios antiguos de la ciudad y para la reactivación del centro histórico, desarrollado en la última década del siglo XX. Te recomendamos que por tu seguridad durante el trayecto no te pongas de pie y no saques las manos ni la cabeza por los costados, para que disfrutes completamente seguro este paseo. Al retomar nuestro recorrido, ahora nos encontraremos a la derecha con el Templo de San Francisco y el edificio de la Tercera Orden Franciscana. Este templo,
Fue quizá el primero que se edificó en Puebla en el siglo XVI, seguramente más austero que el actual, pues con el tiempo se le agregaron decoraciones en su fachada, con fenomenales tableros de talavera poblana. En su interior reposa el cuerpo incorrupto del beato fray Sebastián de Aparicio, en una urna de plata. Incorrupto quiere decir que después de morir este fraile Sebastián de Aparicio, su cuerpo no se descompuso, solo se secó. Para los creyentes esto es una especie de milagro y un don que Dios le dio a este personaje por sus buenas obras. Y muchos devotos vienen a visitarlo. Aquí en el atrio está el monumento dedicado en su memoria. A la derecha está el monumento a los fundadores de Puebla, los iniciadores de la idea de una nueva ciudad, el fraile dominico y obispo Julián Garcés y el fraile franciscano Toribio Paredes de Benavente. A nuestra izquierda está el jardín que antes se llamaba de las Piadosas y ahora se llama Esteban Antuñano, en honor al industrial veracruzano que vino a vivir a Puebla. Vivió en una de las casas enfrente de este jardín y estableció las primeras fábricas textiles mecanizadas. Se extiende el barrio de San Francisco, el Alto, el barrio más antiguo de Puebla, donde también vivieron muchos de los trabajadores de origen indígena que vinieron a levantar las casas. Puse la zona histórica de Los Fuertes, escenario de la batalla del 5 de mayo. A tu lado izquierdo verás el clásico Hotel Lastra y su famoso restaurante El Merendero, que desde mediados del siglo XX era la sede de bodas y eventos sociales de más lujo en la ciudad, que tenía una hermosa vista panorámica. Enseguida, a tu lado derecho se encuentra la capilla de Nuestra Señora de Lourdes. Llama la atención porque fue tallada por y es una especie de réplica de la gruta donde se apareció y se venera la Virgen de Lourdes en Francia. De inmediato subimos un poco más por el cerro y al lado izquierdo hacia la parte baja verás el Estadio Olímpico Ignacio Zaragoza, en el que por un tiempo se jugaba fútbol y se realizaban los juegos de béisbol del equipo local, los Pericos de Puebla, que aquí se coronaron campeones en el año de 1963, con un equipo que ya es legendario. A tu derecha está ahora la Casa Puebla, que es la residencia oficial del gobernador del estado en turno. Fue construida en los años 40 del siglo pasado por el gobernante de ese entonces, Carlos Betancourt. Y ahora estamos entrando en la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe, el lugar donde los mexicanos se enfrentaron al poderoso ejército francés en la batalla del 5 de mayo de 1862. Sin duda uno de los acontecimientos de guerra más relevantes de la historia de México. Está el fuerte de Loreto, llamado así porque en su interior está una pequeña capilla dedicada a Nuestra Señora de Loreto, que durante muchos años fue una ermita dedicada a la oración de los viajeros que iban de paso hacia la ciudad. Cuando se desarrollaba la Guerra de Independencia en 1815, se construyó un fuerte alrededor de la capilla. El fuerte tomó el nombre de Fuerte de Loreto y serviría para defender la ciudad de la turba de las fuerzas de la Independencia, encabezadas por José María Morelos, Vicente Guerrero o Agustín de Iturbide, entre otros, aunque realmente nunca llegaron a luchar en la ciudad de Puebla. Sin embargo, el fuerte sí sirvió para defender a México contra la invasión de Francia en 1862, cuando atacaron Puebla el 5 de mayo, por el fuerte de Guadalupe, que está un poco más arriba, y este fuerte de Loreto. Aquí fue derrotado el ejército francés.
aquí. No, no lo agarres, no te puede tocar. ¿No viste a Pablo? Sí, ya salió. ¿Seguro? Ahí, ¿En serio? ¿Con quién se fue? solito. Ay, Saúl. Ese le encanta andar ahí de mitotero. Siéntate aquí, mira. Estás tomando video por eso. No vayas a disparar tú, Martín. Alex, no vayas a disparar para acá, ¿eh? Había mucha gente. Oye, porque acuérdate que eres el Rayo McQueen, ¿ya no te acuerdas? ¡Tony! Saluden a las amiguis. Saluden a las amiguis. ¿Qué onda? Espérame, échame la foto. Ya la borré. ¿No quedó china? Yo quería verme... No, no puede. Estaban que la cargaban con esta varita. Y nomás se da un disparo. ¿Luna? La que te da La Luna. Luna. Sí, ya da Luna. Porque la que me dio la tiré a la laguna. Como que aquí el fuerte es muy dado a llenarse de quinceañeras, ¿no? Pero ya veo otra. El fuerte y la capilla Están los antiguos cañones que se usaron en la batalla de Puebla. Salen puras fotos. Salen puras selfies, puras selfies. Puras selfies. Abraza el nombre, parece que ni lo quieren. Dos niñas. Mis dos chachas. Ah, ya, bájale ya. Yo quería
Saluden todos, por favor. Que la ola no escucharon. La ola, échale. En la batalla del 5 de mayo de 1869. Que por una parte frenara el crecimiento de los Estados Unidos de América y por la otra que mantuviera el dominio del comercio entre América, las islas del Caribe y Francia. Por su parte, el Partido Conservador de México buscaba traer un emperador extranjero. Podemos escuchar los gritos de la batalla, el estruendo de las balas y cañones, el chocar de machetes y bayonetas entre los soldados de ambos bandos. Aquí destacó la fiereza de los defensores que vinieron de la Sierra de Puebla, de Xochipulco, Zacapuaxtla y muchos otros pueblos que entregaron su vida en esta lucha contra los bravos, suavos y orgullosos franceses. Gracias. Esas fueron la pieza clave del triunfo. Todos los... la gente que mató. Sus machetes y sus josas, A tu izquierda verás el Museo Regional de Antropología e Historia, que narra la evolución de la presencia de todas las culturas que han habitado el estado de Puebla y sus hechos históricos más relevantes. En 1962, al celebrarse el primer centenario de la batalla del 5 de mayo, toda esa zona fue declarada Santuario de la Patria, resguardando para todas las generaciones futuras la memoria de quienes aquí defendieron a México. El monumento que verás a tu lado izquierdo está dedicado a la victoria, erigido como un símbolo de los valores de la democracia, la libertad y la dignidad de un pueblo para construir su propio destino, sin que ningún extranjero se lo imponga, que fueron los valores que dieron sentido a la defensa de la República Mexicana ante Francia. Si miras ahora al frente a tu izquierda, verás el Fuerte de Guadalupe. Originalmente era una capilla dedicada a San Cristóbal, luego a la Virgen de Belén, y en el siglo XIX fue ampliado y dedicado a la Virgen de Guadalupe. Pero ante la invasión francesa fue convertido y reforzado como un fuerte. Se levantaron fosos y muros a su alrededor y se derribaron sus torres para que no fuera visible desde abajo por el enemigo. Este fuerte fue el que recibió con más energía el ataque francés. Los aguerridos suavos, soldados venidos de África principalmente, y los disciplinados franceses, llegaron hasta estos muros y muchos de ellos quedaron muertos en el campo y en los fosos durante su intento por tomar el fuerte. Los mexicanos, con una preparación militar básica, pero con un valor a toda prueba y una estrategia acertada, esperaron el ataque y contraatacaron hasta 3 veces los embates del enemigo, derrotándolos cada vez y provocando su retirada fuera de la ciudad, a la vez que un fuerte aguacero y terrible granizada se hacía también parte de la lucha. Fueron cerca de 7 horas de enfrentamiento. La batalla inició a eso de las 12 del día. Hacia las 5 de la tarde se dispersaban los franceses en su última retirada. Gloriosa jornada, mientras recogían del campo a las decenas de muertos para incinerarlos ahí mismo al día siguiente y llevar a los cientos de heridos a los hospitales de la ciudad, donde serían cuidados con igual celo, tanto mexicanos como franceses.
victorioso en la batalla del 5 de mayo. Observa la escultura que está en el centro del monumento con Zaragoza en su caballo, realizada en el siglo XIX, y le rodean algunos de los cañones que vivieron la lucha en aquella batalla. Aquí descansan los restos mortales de Ignacio Zaragoza, quien murió en Puebla el 8 de septiembre de 1862. 4 meses después de la heroica batalla, enfermó de tifoidea, contagiado por alguno de sus soldados, cuando visitaba a los enfermos en campaña, expuestos siempre al clima y a las carencias que vivía el ejército de la República. En múltiples cartas dirigidas a Benito Juárez, a sus compañeros de lucha o a su familia, Zaragoza narraba las condiciones de falta de zapatos adecuados, uniformes dignos, tiendas de campaña repelentes a la lluvia, armas y municiones, alimentos, en fin. Quedaron a Puebla durante 2 meses, hasta quedarse sus habitantes sin alimentos y el ejército sin municiones, pero siempre en pie de lucha, teniendo que rendirse para evitar una masacre a la población civil. Esa derrota dio paso a los franceses hasta la Ciudad de México, y con ello establecer por la fuerza, junto con los conservadores, el Segundo Imperio Mexicano, trayendo a Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica, el cual solo duró 3 años, pues en 1867 se recuperó la República y también la paz en México, al menos por un tiempo. Descendiendo por esta calzada tenemos a la izquierda las ahora ya cerradas canteras de Loreto, de donde salió toda la piedra gris que dio forma a las fachadas, portones, torres y balcones en todo el centro histórico de Puebla durante el virreinato. Y luego fíjate en el monumento antiguo que tenemos del lado izquierdo en el centro del camellón. Es el Arco de Loreto, que era la entrada que daba la bienvenida a Puebla por este lado norte de la ciudad. Se hizo a fines del siglo XVIII. Tiene las imágenes del escudo de Puebla, el arcángel San Miguel, que es el santo patrono de Puebla, y San José. Ciudad por unos 430 años, hasta que allá por los años de 1960 hubo la necesidad de entubarlo por las tremendas inundaciones que había en algunas partes bajas. No fue el primer teatro de América, pero sí es el teatro más antiguo de toda América Latina, que aún permanece funcionando como teatro. Su construcción data de 1760. Cuentan que cuando lo construyeron tardaban mucho tiempo para terminarlo, con todos sus detalles, y la gente ya quería disfrutar obras teatrales. Entonces, aunque no estuviera terminado, la gente se ofreció a llevar sus propias sillas para presenciar las comedias que tanto le gustaban. Su oficio sobrevivió al menos a 2 etapas de crisis, una en la que fue convertido en arsenal y bodega del ejército durante la Guerra de Independencia, y otra cuando sufrió un severo incendio que lo dejó varios años fuera de circulación, hasta que a mediados del siglo XX recuperó todo su esplendor y hoy sigue siendo escenario de teatro, música, danza y hasta ópera. Sobre el callejón, al frente se encuentra el Barrio del Artista, conocido antes como la Plazuela del Torno, por haber en este lugar varios artesanos que se dedicaban al oficio con sus tornos de hilo. Ah, pero es que en sus inicios fue mercado. Entre otros oficios, aquí también se establecieron los que se dedicaban a la curtiduría de la piel, talabarteros y zapateros. Después quedó un tiempo en el abandono y en el siglo XX se convirtió en el Barrio del Artista, donde pintores y escultores poblanos tienen sus talleres y ponen a la venta sus obras. También hay restaurantes, café cantantes y bares. Algunas veces hay teatro al aire libre y ocasionalmente se presentan conciertos y exposiciones en la Sala Agustina Río. Ahora vemos el Templo de San Cristóbal. Sus torres originales fueron destruidas en 1856, en uno de los 13 sitios que sufrió Puebla. A mediados del siglo XX, fueron reconstruidas en un estilo plateresco por el escultor poblano Jesús Corro Soriano. Y esta es la antigua calle de Santa Clara. Aquí podemos encontrar los deliciosos y famosos dulces típicos poblanos, los camotes. Se me hace agua la boca. Pues cómo no, y también con los muéganos, macarrones, frutas cubiertas, camoncillo de pepita, pepitorias y palanquetas, cochinitos, las tortitas de Santa Clara, cocadas y la estrella de los dulces poblanos.
los molletes dulces de Santa Clara, una especie de bizcocho relleno de crema y cubierto de azúcar, preparada con pepita. Toda una delicia que solo las hacen en el mes de agosto, 18 de noviembre de 1810, 2 días antes de que la iniciara Francisco y Madero en el norte del país. Todo empezó cuando la policía descubrió que aquí se guardaban armas del partido antirreeleccionista, que preparaba un alzamiento contra el gobierno de Porfirio Díaz. Entonces, rodearon la casa y empezó el ataque a los hermanos Serrano, que aquí se defendieron junto con varios amigos que estaban reunidos, preparando la lucha. Aún se ven los balazos marcados en los muros. Desde uno de estos balcones, la heroína Carmen Cerdán arengó al pueblo a levantarse en armas, y en su interior murió su líder y hermano Aquiles Cerdán, y su otro hermano Máximo Cerdán, junto con otros compañeros, siendo los primeros mártires de la Revolución Mexicana. El edificio se terminó a inicios del siglo XX, en lo que fueran las huertas del convento de Santo Domingo, expropiado a los frailes en el tiempo de la Reforma. Aunque desde aquí no lo vemos, a una calle junto al Mercado La Victoria está el templo de Santo Domingo, con sus hermosos y enormes retablos y su famosa capilla del Rosario, construidos por los frailes dominicos. Esa obra de arte no te la puedes perder. La hermosa capilla del Rosario, decorada al más puro estilo barroco. Primero, el edificio de la esquina del lado izquierdo, de estilo totalmente francés. Se inauguró en 1901. Toda la estructura de acero que puede verse fue importada desde Francia. Tiene un estilo Art Deco y en su inicio fue uno de los primeros grandes almacenes de Puebla, llamado la Ciudad de México y después las Fábricas de Francia. Este es español. Se llegan la comida, ¿no? Están chidos esos de los Uber que andan repartiendo la comida. ¿Los de las bicis? Ajá. También a tu lado izquierdo verás otro edificio interesantísimo. Es una casa con una fachada única, muy original, estilo barroco poblano, que como verás tiene unas figuras humanas en tableros de azulejo, y por eso se le llama la Casa de los Muñecos. Cuentan que cuando estaban construyendo la casa, había la orden de que ninguna casa podía ser más alta que el edificio del ayuntamiento. En ese tiempo era solo de 2 pisos, y como esta casa era de 3 pisos, las autoridades del ayuntamiento se oponían a que el dueño la hiciera tan alta, y entonces le hicieron la vida imposible. Uy, qué mal, ¿y entonces? Pues al final el dueño se empeñó en dejarla así de 3 pisos, y para desquitarse dicen que mandó a colocar en la fachada esas 16 figuras humanas, en posiciones grotescas, y cada una representaba a los miembros del cabildo municipal. Y así llegamos nuevamente a la Plaza de Armas de la ciudad de Puebla, o Zócalo. Aquí a la izquierda, en el que se llamó en una época el Portal de las Flores, se colocaron y exhibieron los cuerpos sin vida de cerca de 60 soldados del ejército francés, conocidos como zuavos, luego de una derrota que sufrieron estos durante el sitio de Puebla de 1863. Fue cuando 4 años después, Puebla fue liberada de la intervención francesa, cuando el 2 de abril de 1867 entró victorioso Porfirio Díaz hasta esta plaza. Sí. Ahí viene la Moco, las 2 más mensas de la familia. Te estás grabando y... ¿11? Miren nomás. Las gemelas. La vergüenza de la familia. Aquí está. Y el mero patrón.
¿Qué pasó? El segundo patrón. Nos vemos en Salamanca, raza. Cuídense. Después de una residencia por 22 minutos. Los quiero juntos otra vez.